Hoy tenemos con nosotros al doctor Mariano Ara. Mariano Ara es dermatólogo y desde 2015 es el jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Muchísimas gracias al doctor Mariano Ara por estar hoy con nosotros. Vamos a hablar con él de un tipo de psoriasis, la psoriasis pustulosa palmoplantar. Perfecto. Mariano, pues la primera pregunta que le quiero hacer. Cuando hablamos de psoriasis palmoplantar, hablamos, o al menos lo que hemos podido identificar es la psoriasis palmoplantar y la psoriasis pustulosa palmoplantar. Entonces, antes de entrar en la segunda, sí que me gustaría que me explicara un poco qué es la psoriasis palmoplantar, que introdujéramos este tipo de psoriasis y en qué se puede diferenciar de una psoriasis general. Vale, pues mira, por psoriasis palmoplantar entendemos dos formas fundamentales, ¿no? Una que sería lo que es la psoriasis pustulosa palmoplantar, que es, digamos, una variedad de psoriasis pustulosa. Y quizás otra más frecuente todavía es la forma palmoplantar asociada a una psoriasis en placas, la psoriasis vulgar que comentamos o que decimos siempre que es lo más frecuente dentro de las variedades de psoriasis, que se suele dar asociada a esta psoriasis en placas o a veces incluso se puede presentar de forma aislada, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre estas dos formas? La psoriasis palmoplantar típica asociada a una psoriasis vulgar o que se presenta de una forma aislada. Es una forma, pues como todas las psoriasis en placas, que tiene un eritema, un enrojecimiento de la piel, con una Ujú. descamación. Y al darse sobre todo en palmas y en plantas, lo que también vamos a tener son formas que van a comprometer mucho esas localizaciones en el sentido de que se van a formar muchas fisuras porque va a haber una gran cantidad de descamación en la piel. Esa descamación en la piel provoca unas fisuras muy dolorosas en los pies y es muy incapacitante porque esas fisuras, como digo, pues duelen y producen mucha impotencia funcional. Y luego está la otra forma de psoriasis que estaría dentro de las formas pustulosas, que lo que tienen sobre todo es, como dice la clasificación, el propio nombre, pustulosa, viene de pústula, ¿no? Lo que vamos a ver son pústulas, son esas lesiones que son como lagos de pus, que están ahí localizados sobre todo en las palmas y en las plantas, y que evoluciona a brotes, esos brotes van haciendo que esas pústulas se rompan y vayan dejando también unas zonas con descamación, unas zonas también con fisuras, que también producen mucha impotencia en los pacientes y bastante dificultad para las tareas habituales. Ujú. Em, Entrando un poco más en lo que es la psoriasis pustulosa palmoplantar, ahondando un poquito más en este tipo de enfermedad, en lo que es, en los síntomas que una persona, que un paciente puede presentar, ¿cómo lo describiría o cuál sería un poquito la primera radiografía, si me permite la expresión, de este tipo de enfermedad? Sí, si nos vamos a describir cómo sería la psoriasis pustulosa palmoplantar, tenemos un paciente que tiene habitualmente una aparición de brotes de pústulas, que como digo, la pústula no es simplemente es una lesión elemental que en dermatología es como unos pequeños granitos de pus, rellenos de pus, que pueden, bueno, pueden tener un tamaño a veces pequeño, a veces pueden llegar hasta 1 centímetro incluso de tamaño. Pues multitud de estas lesiones pustulosas van a aparecer en las palmas y en las plantas de los pies. Hay pacientes que van a tener más proporción en las palmas que en las plantas o viceversa, pero casi siempre vamos a tener en las dos localizaciones, tanto en palmas como en plantas. Como digo, es una enfermedad que cursa a brotes, entonces cuando aparece un brote, pues el paciente se llena de esas pústulas en las manos y en los pies y luego poco a poco esas pústulas se van secando, se rompen y se queda como una zona erosionada y después adquiere un color marrón, un color pigmentado, que es lo que nosotros llamamos lesiones pigmentadas residuales, y poco a poco, pues con el paso de los días y de las semanas, las lesiones parece que cesan. Y sí que cesan, lo que pasa es que es una enfermedad crónica y es una enfermedad que volverá a tener un nuevo brote, que podrá tenerlo pues en unas semanas o podrá tardar a lo mejor algunos meses, pero
es una enfermedad que inevitablemente va a seguir un curso crónico y recidivante. Y por eso los pacientes pues, van a tener durante estos brotes, van a tener una afectación muy intensa, pero saben también que aunque el brote pase, si no ponemos un tratamiento adecuado, pues van a volver a tener sucesivos rebrotes de la enfermedad. Ujú. Más allá de los brotes que puedan aparecer, ¿qué otras complicaciones se pueden derivar de una psoriasis pustulosa palmoplantar? Bueno, como complicaciones de la psoriasis pustulosa, yo sobre todo destacaría la, el- la afectación de la vida de los pacientes, porque produce mucha impotencia funcional, produce mucha dificultad para las tareas habituales, para cualquier tarea doméstica, para el trabajo, para el deporte, en el momento del brote, todas estas pústulas pues, van a impedir mucho la actividad normal. Y luego, como asociaciones de la pustulosis palmoplantar, la verdad es que es una enfermedad en la que se han descrito que puede haber comorbilidades, a lo mejor del mismo estilo que la psoriasis vulgar, pero no hay unos estudios todavía, dada la menor frecuencia en comparación con la psoriasis vulgar, que nos puedan dar una idea de si se puede asociar con complicaciones como puede ser pues, los eventos cardiovasculares o como pueden ser la afectación hepática, como pueden ser la afectación renal, etcétera, que pueda haber en una psoriasis vulgar. Sí que se sabe que hay formas de esta psoriasis asociada con algún síndrome, como hay un síndrome clásico que es el síndrome SAFO, que asocia también afectaciones de los cartílagos, afectaciones óseas y que, bueno, a veces presentan este tipo de lesiones. Pero, como te decía, es más desconocido el tema de las asociaciones de comorbilidades que están mucho mejor conocidas en la forma vulgar de la psoriasis. Ujú. ¿Hay causas desencadenantes de la aparición, digamos, de este tipo de enfermedad? Es decir, algo que pueda propiciarlo, que pueda desencadenar que cualquier persona pueda, pueda tener o pueda sufrir esta enfermedad como digo. Pues sí, y en esta enfermedad claramente es una de las enfermedades psoriásicas que sabemos que el tabaco es la causa o el desencadenante que está detrás de la mayoría de los casos de psoriasis pustulosa. Bueno, hay condiciones que no se pueden modificar, por ejemplo, se sabe que en las mujeres es mucho más frecuente, se sabe también que puede haber cierta relación con la obesidad o con alguna alteración tiroidea, pero sobre esas condiciones sabemos que hay unos factores de riesgo clarísimos que van a facilitar o que van a ser desencadenantes de la psoriasis, como son el tabaco, las personas fumadoras y sobre todo personas fumadoras de larga evolución con importante carga de cigarrillos diarios, pues van a tener una predisposición muy clara para desarrollar esta enfermedad. Y eso está detrás de que se ha comprobado que el tabaco a través de la nicotina puede ser un desencadenante en personas, como siempre en la psoriasis, genéticamente predispuestas. Es decir, necesitamos también participación de determinados genes sobre los cuales, actuando diversos factores, sobre todo el tabaco, y algunos otros, como pueden ser algunas infecciones, sobre todo infecciones amigdalares, o como, bueno, pues como algunos fármacos que también son capaces de desencadenar una psoriasis pustulosa, pues, como decía, sobre esas personas que tienen una predisposición genética, estos factores que he comentado van a ser claves para que se desarrolle este tipo de psoriasis pustulosa palmoplantar. Ujú. Comentaba anteriormente que cursaba brotes, este tipo de enfermedad. La pregunta que también le quiero hacer es si en el caso de que pueda ser la persona fumadora o no fumadora, como comentaba ahora mismo, implica que los brotes puedan ser más o menos, es decir, que la aparición de esos brotes, en el caso de una persona que pueda estar fumando cigarrillos, pues se le pueda complicar aún más todavía, ¿no? Pues sí, a ver, está claramente descrito en la literatura médica que el tabaco influye muchísimo en el número de brotes y en la duración de los brotes y en la respuesta al tratamiento. Se ha visto que cuando la persona
fuma menos o incluso deja de fumar, los brotes prácticamente casi desaparecen o son muy leves. Y desde luego la respuesta al tratamiento es muchísimo mejor en pacientes que disminuyen el consumo de tabaco. O sea que tiene una relación muy estrecha, muy fuerte. Es una de las enfermedades clásicas, no solo de la dermatología, sino en general, Ujú. que sabemos que la influencia del tabaco es fundamental. No así en otras formas de psoriasis, pero desde luego en esta juega un papel primordial. Ujú. Em, Más allá de ello, ¿cuáles son las complicaciones potenciales de la psoriasis pustulosa palmoplantar o cuáles son otras de las complicaciones que pueden surgir? Bueno, como te comentaba, complicaciones en comorbilidades no sabemos muy bien exactamente cuáles van a ser los riesgos y en complicaciones quizás, bueno, sí que es cierto que hay un porcentaje de pacientes que puedan terminar haciendo una artritis psoriásica, eso se conoce, Ujú. es una comorbilidad que puede aparecer, igual que en una psoriasis vulgar, pues también puede haber una afectación articular de este tipo de psoriasis. También sabemos que puede haber una afectación de las uñas, una onicopatía, y puede haber importantes alteraciones de las uñas. Y más allá de esto, tampoco se conoce que haya complicaciones específicas asociadas a la enfermedad, salvo lo que se deriva del riesgo de sobreinfección por las heridas y las erosiones que se producen en las manos y en los pies. Y sobre todo, pues como te decía, la complicación, yo creo que es más importante de estos pacientes es la especial afectación en su calidad de vida, que es pues muy similar a la que puede haber en otros tipos de psoriasis que precisamente afectan a zonas muy sensibles que decimos en dermatología, ¿no? Zonas sensibles que van a ser desde el punto de vista tanto el impacto visual que puede producir una psoriasis en la cara, por ejemplo, o el Ujú. impacto funcional que puede producir una psoriasis a nivel de palmas y de plantas, o el impacto que puede producir en la vida eh, psíquica de los pacientes, como puede ser una psoriasis genital o una psoriasis de cuero cabelludo. Todo eso la psoriasis pustulosa palmoplantar acarrea pues unas complicaciones psicológicas, entre comillas, muy importantes, derivadas, como digo, del impacto tanto visual como del impacto funcional o del impacto en las actividades diarias de los pacientes. Ujú. ¿Y se sabe si puede desencadenar otras enfermedades autoinmunes? Bueno, como te decía, sí que se sabe que está dentro de algún otro síndrome, como el síndrome SAFO, que a veces lo podemos ver en un lupus eritematoso, pero no, la psoriasis pustulosa palmoplantar como tal, solamente recogida, solamente localizada en palmas y plantas, a día de hoy no se conoce si puede desencadenar o puede formar parte de otras enfermedades autoinmunes. Sí que, bueno, pues tiene un componente solamente específico en el síndrome de Safo. Sí que es cierto que en algunas psoriasis pustulosas generalizadas sabemos que pueden formar parte de algún otro síndrome, pero ya estamos hablando de psoriasis pustulosas generalizadas. En cambio, las localizadas en palmas y plantas no. Vale. Y luego cuando hablamos o lo ponemos en el contexto de los factores, digamos, medioambientales, de alguna manera, ¿qué papel bueno, pueden jugar los factores ambientales en el desarrollo, en la exacerbación de la psoriasis pustulosa palmoplantar y si hay algún tipo de causa-efecto, ¿no? No sé si en este sentido eh, puede o no eh, bueno, provocar que la enfermedad pues, sea más grave o menos grave. Pues efectivamente, dentro de factores ambientales hay algunos que pueden influir. Por un lado, bueno, he comentado ya el tema de las infecciones. Las Sí. infecciones es un tema, bueno, recogido en la literatura, en la que se sabe que infecciones, sobre todo de garganta, precisamente porque el tejido linfático en esa localización puede producir muchas sustancias inflamatorias, es capaz en personas predispuestas a través de una infección por estreptococos de producir un brote o favorecer los brotes
de psoriasis pustulosa. De hecho, se ha visto que incluso en pacientes que tienen este tipo de brotes, la extirpación de las amígdalas puede favorecer que cesen los brotes o que sean brotes de menos intensidad. Al igual que pasa en una forma de psoriasis que se llama la psoriasis en gotas, pues lo mismo ocurriría en esta situación. Hay otro factor que no he mencionado anteriormente, pero que me gustaría decir ahora y que se ha Sí. comprobado también, que es muy importante, es el estrés. El estrés, también en toda la literatura médica se ha visto que los pacientes son mucho más propensos a desarrollar brotes cuando están en situaciones importantes de estrés. Y luego es curioso, pero sobre todo en estudios japoneses, porque esta enfermedad Sí. es prevalente en todo el mundo, pero mucho más en Japón. Japón tiene, pues seguramente por la predisposición genética, tiene una prevalencia muchísimo más alta que en Europa o que en el resto de países. Sí, Bueno, pues permítame, porque rescataba su ponencia en el Congreso de Psoriasis y exactamente lo que comentaba ahora era mayor en Japón y se daba el dato, si yo no estoy equivocado, se daba el dato del 0,12%, digamos, en esa relación Japón-resto del mundo, Japón-Europa. efectivamente, porque estamos hablando de una prevalencia mundial en torno a un 0,05, mientras en Japón estaríamos hablando de un 0,12. Entonces, ahí en Japón, además, es donde se han hecho más estudios de cara al tratamiento, donde hay fármacos aprobados ya para el tratamiento, precisamente porque, claro, es más fácil estudiar en Japón ese tipo de psoriasis al haber más prevalencia. Entonces, lo que te comentaba de factores ambientales, en Japón se dieron cuenta que muchos de los pacientes con esta forma de psoriasis pustulosa tenían alergia a diferentes metales, sobre todo, bueno, a metales que como el cromo o como algunos de los metales que se emplean también en amalgamas para dentaduras postizas o para pastes dentales, etcétera, materiales de este tipo podrían estar detrás de algunas enfermedades desencadenadas que terminarán haciendo una pustulosis palmoplantar. Y de hecho, una de las recomendaciones es que en personas que tengan brotes recurrentes y que tengan materiales protésicos en sus dientes, en su dentadura, una de las opciones que a lo mejor se podría intentar, si se demuestra que tienen una alergia a esos componentes, con unas pruebas epicutáneas, unas pruebas que nos certifiquen que tiene alergia a esos metales, se podría intentar retirar o cambiar o sustituir por otros materiales para ver si mejoraba esas pustulosis palmoplantares. Y de hecho, en Japón, algunos pacientes han respondido a este tipo de sustitución de materiales protésicos. Por tanto, bueno, es una opción, aunque siempre se recomienda que antes de intentar cualquier reposición o sustitución, se haga un tratamiento de infecciones, de posibles infecciones en las encías o en amígdalas para que podrían estar también detrás de la psoriasis pustulosa y que también se certifique que existe de verdad esa alergia a los metales antes de hacer, claro, un tratamiento de reposición o de sustitución de materiales protésicos. Pero bueno, es curioso porque, de hecho, en Japón se han descrito buenos resultados al hacer al tomar este tipo de actitudes. Ujú. Doctor, citaba usted ahora el estrés. Existen, otros factores desencadenantes que pueden empeorar los síntomas de este tipo de psoriasis, más allá del estrés. Bueno, también hacía alusión ahora al ejemplo de los metales, digamos. ¿Hay otros factores? Sí, nos quedaría simplemente el tema de los fármacos. Hay algunos fármacos y curiosamente fármacos que se destinan al tratamiento de la psoriasis. Es lo que se llama la reacción paradójica. Es decir, Ujú. hay pacientes que están recibiendo un tratamiento con un fármaco biológico, que pueden ser sobre todo los fármacos que van frente al factor de necrosis tumoral, que se están tratando para una psoriasis vulgar o se están tratando para una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad de Crohn, o se están tratando para una artritis reumatoide, etcétera, que curiosamente el fármaco desencadena una psoriasis pustulosa palmoplantar. Y se llama paradójica porque, claro, es un fármaco que en realidad estamos utilizando para tratar enfermedades como la psoriasis o como la propia pustulosis palmoplantar.
Sin embargo, en determinados pacientes que están siendo tratados, como digo, para otras enfermedades, es capaz de desarrollar este tipo de enfermedad. Es lo que se llama la psoriasis paradójica. Y Sí, que sería contraproducente, digamos, para esos pacientes. la forma más frecuente de psoriasis paradójica es esta pustulosis palmoplantar. El problema es que, claro, no sabemos qué pacientes van a desarrollar una psoriasis, una pustulosis palmoplantar cuando se les está tratando. Bueno, la ventaja es que a veces no es una pustulosis muy importante y a lo mejor con un tratamiento tópico, con algunas pomadas, con algunas cremas, pues se soluciona, pero en otras ocasiones pues nos vemos obligados a cambiar el fármaco biológico a otro de otra clase de otra clase terapéutica para poder controlar esa psoriasis paradójica en forma de pustulosis palmoplantar. Ujú. ¿Y cuáles son algunas de las principales medidas de autocuidado que se pueden tomar para controlar los síntomas? O, bueno, no sé si hablaría de mitigar los síntomas, pero reducir un poquito, pues bueno, todas las afecciones, digamos, que pueda tener el paciente en cuestión, ¿no? El tratamiento de la psoriasis pustulosa para implantar, nos referimos, está pues como bastante poco estudiado en relación a otras enfermedades, a otras clases de psoriasis, precisamente porque hay una variabilidad muy grande en la respuesta a los tratamientos de pustulosis palmoplantar. Quizás porque en algunos pacientes influyan más unos genes que otros, no hemos tenido las mismas respuestas. Hay un gen, por ejemplo, muy afectado en la psoriasis pustulosa generalizada, que es el del agonista de la interleuquina 36, del receptor de la interleuquina 36. Y sin embargo, que funciona bloqueando ese agonista, funciona muy bien en la psoriasis pustulosa generalizada, pero no así en la pustulosis palmoplantar, porque ese gen no está tan presente, solamente un 2% de la población tiene ese gen, y por lo tanto ahí no vamos a tener respuestas. La psoriasis pustulosa pues, se ha tratado a lo largo de la historia con muchos fármacos. Uno de los más habituales ha sido los retinoides, acitretina, ha sido un fármaco que ha dado buenos resultados. Y también la ciclosporina. La ciclosporina es un fármaco que también ha funcionado bastante bien para controlar los brotes. Pero son fármacos inmunosupresores, la ciclosporina sobre todo, los retinoides no, pero tienen sus efectos adversos a largo plazo que muchas veces no se toleran por los pacientes. La ciclosporina es un fármaco inmunosupresor que puede ser, pues, no se puede utilizar durante periodos muy largos de tiempo y por ello pues, nos hemos visto obligados, entre comillas, a intentar hacer tratamiento con las nuevas opciones terapéuticas que tenemos hoy en día, los fármacos biológicos. Eso ha sido un poco la revolución también de este tipo de enfermedades, aunque queda mucho todavía porque hay fármacos que están todavía en ensayos clínicos, hay fármacos que se están estudiando y que, bueno, con el tiempo, poco a poco, nos irán dando una percepción de cuáles son los mejores o los que mejor funcionan en este tipo de enfermedad. Ujú. Precisamente por los biológicos le quería preguntar, y luego si se está trabajando pues eso, en alguna nueva indicación, en algún nuevo tratamiento, cuáles son esos avances que se están produciendo o qué sería científicamente lo último en lo que se está estudiando e investigando en cuanto a este tipo de psoriasis se refiere. Los fármacos biológicos, claro, los primeros que se utilizaron fueron los que van frente al factor de necrosis tumoral. Tenemos a adalimumab, etanercept, infliximab, etcétera, que, bueno, funcionaron bastante bien, tuvieron unas buenas, al principio, percepciones, o sea, vimos que podían ser válidos, pero después de un tiempo de utilizarlos nos hemos dado cuenta de que no funcionan igual de bien que funcionan en la psoriasis en placas o en otro tipo de psoriasis y por eso pues nos hemos visto obligados a ver la eficacia en las nuevas moléculas de innovación como los anticuerpos anti-interleuquina 17 o anti-interleuquina 23. En Japón, que es donde más se han hecho los estudios, se aprobó un fármaco que es guselkumab, un fármaco anti-interleuquina 23, donde se ha visto que ha dado buenos resultados.
También hay un ensayo clínico por parte de una antiinterleuquina 17, que es secukinumab, que también ha tenido buenos resultados. Y lo que sí que nos hemos podido dar cuenta en estos ensayos clínicos es que son fármacos que en este tipo de psoriasis funcionan más despacio. Es decir, hay que darles más tiempo para que actúen porque no son tan rápidos como en la psoriasis vulgar. Y de hecho, en algunos ensayos prácticamente se vio que el fármaco no funcionaba al principio y ya casi, bueno, pues se iba a desechar la indicación de ese fármaco, pero cuando se dieron cuenta de que si esperaban más tiempo y analizaban a los pacientes a largo plazo, más de 6 meses o incluso a un año, se veía cómo la enfermedad respondía y respondía bastante bien. Entonces, esos fármacos, sobre todo Guselkumab, que es el que se aprobó y se vio que efectivamente había que esperar un tiempo más prolongado para ver la eficacia que no en las formas más clásicas de psoriasis, la psoriasis vulgar. Hay otros fármacos también ahora que se están estudiando, que están haciendo ensayos clínicos, como risankizumab, como bimekizumab, también apremilast, que es un fármaco oral, que es una molécula inhibidora bueno, de la fosfodiesterasa 4, un fármaco también aprobado para la psoriasis vulgar, que está haciendo unos ensayos clínicos. Las últimas publicaciones parece que es un fármaco que pueda ser bastante eficaz. Y, por supuesto, hay fármacos también de los que están próximos a aparecer, como deucravacitinib, que es un inhibidor JAK, un inhibidor de la tirosinquinasa que en estos momentos está realizando un ensayo clínico y que veremos los resultados. Y estamos todos pues, pendientes de todas estas nuevas moléculas, de los resultados en los ensayos, para ver si los podemos incorporar a nuestro arsenal terapéutico frente a la psoriasis pustulosa, Ujú, palmoplantar. ujú. Sí, ahondando un poco sobre ello, o sea, le quería también preguntar si lo que se vaya a desarrollar o Japón, que parece ser que, digamos, bueno, no sé si va por delante, pero digamos, sí que tiene esa experiencia con el Guselkumab, que es ese medicamento que citaba, sí se puede coger o tomar partida, ¿no?, de lo que hace Japón y adaptarlo a nivel europeo o a nivel bueno, a nivel europeo, a nivel español, y podemos aprender de ellos y qué podemos aprender de ellos para poder aplicarlo. Claro, esto es una buena pregunta porque efectivamente en Japón se están desarrollando la mayoría de los ensayos clínicos y de los estudios por la facilidad que tienen de poder, como se dice en los ensayos, reclutar pacientes, porque claro, tienen una población en la que es mucho más prevalente esta enfermedad. Pero claro, la duda siempre surge en que son enfermedades siempre relacionadas con el perfil genético de los pacientes. Ya. Por lo tanto, claro, el perfil genético de la raza asiática, de las personas que viven en Japón, no es lo mismo que en Estados Unidos, que en Europa, etcétera. Con lo cual, siempre los ensayos clínicos que se realizan en digamos, en una raza determinada y que no sean en varias razas a la vez, hay que cogerlos un poco con pinzas, ¿no? Porque puede funcionar muy bien en un perfil genético asiático, pero a lo mejor no funciona igual de bien en un perfil genético caucásico. Y por eso, bueno, lo ideal sería poder hacer ensayos clínicos en población caucásica para ver cómo funciona en Europa y en Estados Unidos, en población africana para ver cómo funciona en África, etcétera. Pero esto, pues muchas veces es difícil. Es difícil porque poner en marcha un ensayo clínico de una enfermedad que a lo mejor es difícil de conseguir pacientes, pues son estudios económicamente pues, muy difíciles de asumir y que pueden tener pues, muchos obstáculos a la hora de conseguir hacer un ensayo clínico. Pero bueno, me consta que últimamente se están haciendo ensayos clínicos a nivel europeo y que yo creo que dentro de un tiempo tendremos resultados también en población genéticamente caucásica de los países europeos que podamos a lo mejor también comparar con la población asiática y extraer un poco las consecuencias de cuáles serían los mejores fármacos en dependencia también de la raza, que muchas veces es muy importante. Ujú. Claro, porque cuando vamos a buscar información, es verdad que los datos, bueno, evidentemente, Japón por lo que estamos comentando, pero
Hay referencia, digamos, de datos a nivel o a escala europea, pero hay referencias, hay estudios que puedan indicarnos por países, por ejemplo, hay algún tipo de registro o al menos, por ejemplo, en España se puede saber más o menos cuánta gente puede tener psoriasis pustulosa palmoplantar. Pues la verdad es difícil, porque ya de por sí es difícil en España hacer o los estudios epidemiológicos que hay en relación con la psoriasis vulgar, Ujú. que bueno, pues costó un tiempo poder saber la prevalencia en España. Hubo hace años un estudio que luego se ha replicado hace poco y bueno, se ha visto que ha habido un aumento de pacientes con psoriasis vulgar. En España estamos entre un 2,5 o un 3% de la población. Más de 1 millón de personas tienen psoriasis en España. Esto es algo que se ha visto en las encuestas epidemiológicas o en una encuesta epidemiológica que se hizo hace unos años telefónica, pero no hay unos estudios epidemiológicos muy extensos o de gran cantidad de población o, digamos, eh, con, que se puedan comparar en España. Tampoco lo existen en Europa. Es curioso que es una enfermedad, la psoriasis, que tampoco tiene unos estudios epidemiológicos muy punteros en relación con otras enfermedades, pero sí que se ha visto que la psoriasis pustulosa, al tener menos prevalencia, necesita una, un estudio en profundidad que sea colaborativo entre todos los países europeos. Y de hecho, de ahí surgió una iniciativa a través de una asociación europea, la asociación ERASPEN, que está dedicada en cuerpo y alma a estas formas pustulosas de psoriasis, que se llaman, pues, entre comillas, como si fueran la enfermedad rara de la psoriasis, ¿no? La psoriasis pustulosa. Esta asociación europea, ERASPEN, está detrás de intentar conocer la prevalencia de esta enfermedad, de intentar conocer la epidemiología de esta enfermedad. Y de hecho, se ha extendido ahora en el año 2018, creo que fue, cuando la sociedad europea se ha constituido también en una sociedad internacional. Ahora se llama esta asociación IRASPEN, de International, con lo cual la importancia que en todo el mundo se han dado cuenta los dermatólogos que tiene el poder conocer esta enfermedad en profundidad, porque hasta ahora, pues, como te comentaba, no existe un conocimiento de las características de la prevalencia a nivel mundial, a nivel de cada país en particular, y se necesita, pues, conocer un poquito más de esta enfermedad, y de ahí los esfuerzos que se están haciendo por comunicar los casos de los diferentes hospitales de todo el mundo a esta sociedad internacional. Ujú. Claro, porque yo pienso que de cara a un dermatólogo, o cualquier profesional sanitario, vaya, al final cuesta mucho saber qué indicaciones poder seguir o qué pautas poder determinar cuando realmente tampoco a lo mejor tienes a tu alcance, ¿no? Porque no se tiene toda la información ni de a lo mejor registro de pacientes o de este tipo a lo mejor de psoriasis, ¿no? En concreto cuál puede ser, pues eso, el número de personas que haya, la afectación que puedan tener. Es decir, se antoja complicado, ¿no? Sí, efectivamente, y de hecho, bueno, los esfuerzos que se han hecho en los últimos años por los registros para conocer la fotografía de los pacientes reales, de cómo son esos pacientes y de, como preguntabas antes, las posibles complicaciones que puedan surgir, las comorbilidades, todo eso, gracias a los registros lo podemos conocer. Y en este sentido, la Academia Española, por ejemplo, de Dermatología ha hecho un esfuerzo titánico con el registro Biobadader para recoger los pacientes con psoriasis vulgar, está originando una gran cantidad de publicaciones que lo que nos dan es evidencia científica, que es lo que nosotros decimos, que es cuando podemos tener unos datos muy fiables a partir de los registros para conocer una enfermedad. Pero claro, una vez que empezamos por la psoriasis vulgar, nos damos cuenta que hay otras enfermedades, por eso decía, entre comillas, raras dentro de la psoriasis, como por ejemplo la pustulosis palmoplantar, que necesitan una atención específica dirigida a ese tipo tan especial, porque necesitamos recoger esos datos de los pacientes reales que hasta ahora no los teníamos y que seguro que nos enseñan muchas más cosas de las que yo te he podido contar, que están publicadas en la literatura, pero que se extraen de pequeñas series o que se extraen de pacientes de comunicaciones aisladas.
cuando lo que nosotros necesitamos son datos abundantes, con pacientes que se puedan recoger de muchos hospitales, de muchos países, que son los que van a generar de verdad una evidencia más fiable que todo lo que teníamos hasta ahora. Ujú. Si hablamos del impacto psicológico, ¿cómo afecta esta variante de psoriasis a la calidad de vida de las personas que la padecen? Pues importantísimo el tema del impacto en la calidad de vida, como te he comentado al principio, que para mí era como pues la mayor complicación de esta enfermedad. El impacto es tremendo, no solamente desde el punto de vista funcional de los pacientes con las manos o los pies afectados con importante dolor, picor, con la aparición de fisuras, con la aparición de fisuras muy dolorosas que son muy difíciles de tratar y que evitan o que impiden al paciente muchas veces realizar sus trabajos habituales o sus labores domésticas o la actividad deportiva o la actividad de comunicación con sus amigos, las actividades sociales, sino también para la propia imagen del paciente, el verse las manos llenas de pústulas, esas lesiones, bueno, pues que parece que tengan infecciones. Ese es también uno de los grandes problemas de esta forma de psoriasis, que parece que el paciente pueda ser contagioso, que pueda a través de las manos por esas lesiones con pus, es un pus estéril que no tiene microorganismos, pero claro, eso no lo pueden saber los que están rodeando a ese paciente y piensan que esas pústulas son infecciosas, son contagiosas y, por supuesto, va a provocar un aislamiento social del paciente porque va a tener vergüenza de que le vean esas manos por el miedo al rechazo que va a originar esas lesiones. Y por eso, aparte del impacto funcional, es un impacto psicológico muy grande, el miedo al rechazo, el miedo al aislamiento que puede producir este tipo de enfermedad. Ujú. Claro, son pacientes que luego a lo mejor en su trabajo también pueden tener, digamos, complicaciones o incluso bueno, pues les puede afectar, ya no digo en su rutina diaria en casa o con sus amigos, sino a la hora de poder desempeñar un trabajo, ¿no? Eh, y Por pues, supuesto, de por alguna supuesto. manera, sí. Sí, por supuesto, a la hora de una inserción laboral en un trabajo, pues el tener un brote de estas lesiones no es lo más, digamos, adecuado visualmente para ser contratado. Por supuesto que va a ser un impedimento grande, va a ser un obstáculo, porque, bueno, cualquier empresario, cualquier persona que vaya a contratar a alguien, pues va a tener un rechazo seguro muy importante cuando vea las manos, las palmas de un paciente que estén afectadas por un brote de esas lesiones. Por lo tanto, seguro que los pacientes tienen problemas laborales en el sentido de conseguir trabajo cuando estén en un brote o incluso cuando estén en un brote y tengan el trabajo, pues probablemente sean puestos en tela de juicio por la posibilidad del miedo a que puedan contagiar o del miedo a que puedan tener contacto con otros trabajadores y puedan ocasionarles problemas, etcétera. En ese sentido, pues la actividad laboral puede estar puede ser un impacto muy grande en este tipo de psoriasis, que a lo mejor en una psoriasis vulgar en la que un paciente va vestido y no se aprecian esas placas de psoriasis, no pueda tener ese impacto que pueda tener el del paciente con una psoriasis pustulosa en las palmas, en las manos, que va a ser muy visible, sobre todo en aquellos pacientes que incluso puedan tener trabajos de cara al público. Pues Claro. cualquiera que pueda tener, como digo, este tipo de trabajo, que tenga que estrechar una mano, pues desde luego va a tener un impacto importantísimo porque el paciente va a tener una sensación de rechazo tremendo porque va a evitar en todo momento el contacto de las manos con las manos de otras personas o va a esconderlas todas, todo lo que pueda para evitar ese rechazo de las personas en general. Ujú. ¿Y se le puede reconocer al paciente alguna invalidez? Digamos, ¿puede tener ese amparo, ese paciente? Pues a ver, en principio en estas enfermedades crónicas, claro, estamos hablando de que una enfermedad crónica a brotes depende del número de brotes, depende de la intensidad de cada brote. Y como es una enfermedad que pueda tener pues diferentes intensidades, que depende también de, por ejemplo, del tabaco en un momento determinado, si el paciente fuma más, fuma menos,
o de determinadas situaciones, de alguna infección, pues claro, son enfermedades difíciles de catalogar desde el punto de vista laboral de cara a, bueno, pues a indemnizaciones de incapacidades, de capacidades transitorias, etcétera. En ese sentido, bueno, eh, quizás ahora con el tratamiento que podemos ofrecer a los pacientes, la situación está mucho más controlada y bueno, eh, es algo que podemos ofrecer a los pacientes, una esperanza de que sus brotes pueden estar mucho más controlados y que, bueno, de que pueden desarrollar una vida normal y no es necesario tener que llegar a incapacidades que a lo mejor en un pasado habría personas que necesitarían ser incapacitados porque brotes muy repetidos pueden ser pues prácticamente imposible que pueda trabajar en determinados puestos de trabajo y que, bueno, pues como comentaba hoy en día, seguro que podemos ofrecer unos tratamientos con lo que tenemos y con lo que está por venir, con una puerta de esperanza a estos pacientes para que piensen que su actividad laboral se puede desarrollar de forma normal. Ujú. Doctor, ¿hay algún otro punto que no hayamos mencionado que desee, digamos, hacer especial hincapié, que considere que sea importante y que podamos destacar de este tipo de enfermedad y vamos, que tengamos o que debamos tener en cuenta? Pues yo creo que hemos recogido un poco todo lo que abarca esta enfermedad. Yo quizás destacaría sobre todo el tabaco. Es una de las enfermedades que en las consultas vemos claramente asociadas con el tabaco y vemos que los pacientes que dejan de fumar probablemente no se curen del todo porque curación para la psoriasis no existe porque existe una carga genética, pero que seguro que apenas van a tener brotes y que los brotes van a ser de mucha menor intensidad. Por lo tanto, la llamada es sobre todo a dejar de fumar. Dejar de fumar es bueno para todo en general, pero en esta enfermedad se sabe que específicamente está muy influenciada por el tabaco. Y luego también, bueno, pues la puerta, pues abrir la puerta de esperanza a los pacientes de decir que es una enfermedad muy incapacitante, que tiene mucho impacto visual y mucho impacto funcional, pero que gracias a los tratamientos que hoy en día tenemos, pues hemos mencionado guselkumab, secukinumab, interleuquinas 17-23 que están funcionando pues muy bien. Tenemos otros en marcha en investigación. Tenemos una molécula oral como apremilast que también está dando muy buenos resultados. En este sentido, pues decir que eh, cada paciente es un mundo, pero que cada paciente seguro que poco a poco podemos encauzarlo hacia un fármaco que pueda controlar esos brotes de pustulosis palmoplantar. Perfecto. Muchísimas gracias por seguirnos, por ver este vídeo. Muchísimas gracias al doctor Mariano Ara por hablar de la psoriasis, por repasar lo que es la psoriasis pustulosa palmoplantar. Y por nuestra parte, lo único que nos queda es deciros que nos sigáis en nuestra página web y que nos sigáis y nos acompañéis también a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.